noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Quisiera que empezáramos orando, ahí donde se encuentran cada uno de ustedes. Yo les pido que inclinemos nuestro rostro y que nos pongamos en manos del Señor. Amado Dios, Padre del cielo, Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir que seas tú, Señor, moviéndote en medio de esta predicación, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones, Padre, y nos hagas saber, entender, creer, Señor, y hacer, Padre, cada una de las palabras de tu mensaje para todos nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir conforme a tu voluntad, Señor, y ayuda a mis hermanos ahí donde se encuentran, mi Dios, para que la palabra, Señor, llegue profundamente en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, la predicación del día de hoy se llama Deshidratado. Y es curioso cómo el Señor me dio este mensaje que me hacía pensar en los deportistas y cómo el cuerpo físicamente se deshidrata cuando uno hace pues, ejercicio, ¿no? No sé si ustedes han hecho ejercicio y no hace falta, simplemente con caminar bastante sin beber líquidos, se da uno cuenta que la boca se reseca y en este clima en el cual vivimos suda uno mucho, y si uno permanece por mucho tiempo en ese estado sin recuperar líquidos y sudando, o si hacemos ejercicio o alguna actividad física, todos aquellos que trabajan haciendo labores físicas se dan cuenta cómo hay una sed en nuestra boca y una resequedad en nuestra boca que nos hace sentirnos pues hasta cierto punto débil. Esto es la deshidratación en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto, más de la mitad de todo nuestro cuerpo es líquido, es agua. Y entonces cuando nosotros sudamos en exceso o no tomamos los líquidos suficientes, este líquido que es el agua se va perdiendo poco a poco por medio del sudor, y entonces empezamos a sentirnos pues mal, deshidratados. Al ejercitarnos, nuestro cuerpo pierde agua y sales minerales. Ingerir líquidos para compensar este descenso de líquidos es fundamental si queremos evitar lesiones, así como mejorar el rendimiento a la hora de realizar una actividad física. Si un deportista no se hidrata continuamente, rinde menos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Cómo salen a la orilla del campo a tomar agua y rehidratarse y volver a jugar, porque si no su rendimiento físico pues no está al 100, se cansan. En condiciones normales nuestro organismo pierde más de medio litro de agua a través de la piel, de la respiración, de la sudoración, y cuando realizamos ejercicio físico intenso, nuestra temperatura sube, el corazón bombea más rápido para llenar las células de oxígeno y darles energía que necesitan. Pero todo esto consume el líquido, el agua, y podemos deshidratarnos. El agua es una sustancia fundamental para la vida, forma parte de la vida misma, es consustancial al propio organismo. Quiere decir que el organismo en su sustancia está hecho de agua. No en vano, de nuestro volumen corporal, el 60% es agua, ¿no? Pero hay un equilibrio entre lo que el cuerpo saca y lo que nosotros ingerimos. Entonces hay un equilibrio que se mantiene. El problema es cuando este equilibrio se rompe. Y el Señor me llevaba a entender cómo cuando hay una deshidratación extrema podemos hasta perder la vida. Muchos hemos visto que muchos migrantes mexicanos cruzan el desierto para llegar a Estados Unidos, y que muchos llegan a morir en medio del desierto y mueren justamente por la falta del líquido, por la falta del agua. Deshidratarse implica romper este equilibrio que debe de haber entre lo que mi cuerpo saca por medio del sudor, de la respiración, de la orina, y lo que yo ingiero para recuperar. Si yo no consumo estos, el balance puede ser muy negativo y los órganos empiezan a fallar, el riñón se ve obligado a trabajar sin agua,
las células acostumbradas a recibir cierta cantidad de agua se empiezan a deteriorar, empiezan a enviar, el organismo mismo empieza a enviar todo el líquido a los órganos vitales y desatendiendo los otros. Hay una lesión al miocardio, que es el músculo del corazón que se encarga de bombear la sangre, porque el músculo necesita también agua para hacer bien su trabajo, entonces no bombea de la manera correcta, nuestra presión arterial baja, las vías aéreas se resecan, o sea, la boca, la garganta se reseca, surge una sensación de escorzor, los ojos se hunden, la piel se hace dura porque pierde elasticidad. Un adulto que pese 70 kilos tiene 4 litros y medio de sangre en el cuerpo, y si nosotros sudamos vamos perdiendo esta cantidad de sangre porque no se recupera, y esa cantidad puede bajar a 3 litros y la deshidratación es muchísima. Dice la ciencia que si entramos en un shock circulatorio es cuando nosotros podemos morir. Se pierde el conocimiento, la circulación fracasa, la sangre no llega al cerebro y produce la muerte. Lo dice la ciencia, ¿no? Que el agua es una sustancia fundamental para la vida. Y a mí me sorprende lo que Dios me decía, porque me hacía la similitud entre esto y lo espiritual. Porque tú sabías que también podemos deshidratarnos espiritualmente. Tú sabías que también podemos morir espiritualmente por falta del vital líquido, por falta de lo que nos da vida. Estando Jesús en Judá, era necesario que regresara a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, y al pasar por ahí se detiene el pozo de Jacob. Ustedes conocen ese pasaje, está en Juan 4, vamos a leer a partir del 6 hasta el 14. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era como al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría, dice la Biblia, agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo. Y en el 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la samaritana? Que él tenía un tipo de agua con la cual se podía saciar la sed, evitar la deshidratación espiritual, y no tendría sed jamás. La samaritana no comprendía lo que Jesús estaba diciendo. Aunque su espíritu anhelaba beber de esa agua y ardía su corazón en presencia del Señor, no alcanzaba a comprender la profundidad del mensaje de Jesús. Jesús lo aclara más adelante en el mismo Evangelio de Juan. En Juan 7, 38, 39 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¡Qué tremenda revelación de parte del Señor! Hay ríos de agua viva que pueden fluir de nosotros si creemos en el Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo. Para que brote un río, tiene que haber mucha agua. Por eso decía Jesús a la samaritana: si supieras quién soy, si creyeras en mí, estarías llena, sin sed. Se desbordaría la vida de ti, porque al igual que el agua, Jesús, a través del Espíritu Santo, es la sustancia fundamental para la vida y forma parte de la vida misma, es parte de nuestro ser. Porque déjame decirte algo, amado hermano,
podemos existir, todo el mundo existe, pero la vida solo la recibes de Cristo, cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador. ¿Y qué tiene que ver esto que les acabo de decir con lo que yo les contaba acerca de los deportistas y la gente que migra hacia otros países? Que al igual que la gente que se deshidrata por un trabajo físico excesivo o en situaciones extremas, por ejemplo en medio de un desierto, puede morir deshidratado. Si tú no te llenas continuamente de la fuente de agua viva, te puedes deshidratar espiritualmente. Lo que estamos viviendo actualmente, esta crisis sanitaria, la pandemia del COVID, la situación económica alrededor de todo lo que es la enfermedad, nos ha desgastado físicamente. Nosotros no creíamos que íbamos a durar casi un año de pandemia, con centros de trabajo cerrados, con nuestra actividad detenida, pero esto se ha extendido tanto que nos ha desgastado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Tal vez no lo alcanzamos a comprender completamente, pero ha durado demasiado tiempo esta situación. Es como hacer un tipo de ejercicio o un esfuerzo físico por mucho tiempo. Si tú no has ido constantemente a llenarte de esa agua viva, te has estado deshidratando en todo este lapso de tiempo en el cual tal vez no nos congregamos normalmente, en el cual tal vez no tenemos los recursos necesarios para estar tranquilos buscando la presencia del Señor, en el cual tal vez ha habido enfermedad en ti o en tu familia. Tu corazón ha aguantado muchas cosas. Se ha estado desgastando, se ha estado deshidratando, se ha estado secando. Has estado viendo cómo familiares muy cercanos, hermanos que amas, se han enfermado o han muerto. Has visto tus finanzas cada vez que están más secas y es un desgaste extremo. Hay una deshidratación espiritual extrema. Por lo que hay detrás de todo este tema de la pandemia y la crisis económica. Me refiero al mover de las tinieblas y Satanás que maneja todo esto, que desgasta y seca nuestras creencias, la fe que tenemos en Cristo. Y ante todo esto, muchos hemos intentado salir adelante con nuestras propias fuerzas. Hemos tratado de mantener nuestra familia a flote, nuestro trabajo, nuestro negocio. Hemos tratado de hacer cosas que en otros tiempos no haríamos, a lo mejor otro trabajo, no sé, muchas cosas, descuidando el rehidratarnos en el Espíritu Santo. Muchos sentimos sed, sentimos que ya no podemos, que ya no aguantamos, como el deportista que ya lleva mucho tiempo haciendo ejercicio y que ya está cansado y por más que tome agua, no se siente con las fuerzas necesarias para continuar. Dice la Biblia en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchos, amado hermano, nos hemos empezado a deshidratar desde hace tiempo. Nos hemos empezado a secar. Ya no vamos a la intimidad con Dios como lo hacíamos antes de la pandemia. Ya no adoramos como lo hacíamos antes. No leemos su palabra como lo hacíamos antes. Ya no nos quebrantamos delante de Él. ¿Recuerdas que te dije que un deportista deshidratado ya no rinde igual? No tiene la misma fuerza, ni la misma agilidad, ni los mismos reflejos, ni la misma resistencia. Es porque el deportista se ha empezado a secar. Y el cristiano le sucede lo mismo espiritualmente si no vamos continuamente a rehidratarnos a la fuente de agua viva. Y el problema real, amado hermano, no es deshidratarse. El problema real es empezar a morir de sed como los migrantes en el desierto. Así como sucede cuando pierdes gran cantidad de líquidos en tu cuerpo, cuando atraviesas un desierto y no te rehidratas, tu cuerpo no los recupera. Más si estás atravesando una situación extrema en realidad, el sol sobre tu cabeza, kilómetros y kilómetros de desierto, sin tener agua para tomar, empiezan tus órganos a fallar. Así también la muerte espiritual por sequedad sucede. Tus sentidos espirituales empiezan a fallar
porque tu deshidratación espiritual es extrema, porque has perdido gran parte de esa agua viva, porque la sustancia necesaria para que vivas de a poco se ha ido secando. Tal vez no te has dado cuenta, pero ha durado tanto esta situación que ha ido drenando, y es más lo que sale que lo que tú pones dentro de ti. Es más el agua viva que se drena que el agua viva que tú ingieres para recuperarte, para estar hidratado espiritualmente. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de la fuente de agua viva, nada podemos hacer, no tenemos vida. Si nos separamos de la fuente de agua viva y empezamos a caminar sin rehidratarnos, llegará un momento en que estaremos muy cansados. Llegará un momento en que nuestros sentidos espirituales empezarán a fallar. Yo quiero preguntarte algo, amado hermano. ¿Has notado que muchos amados hermanos que tú conoces ya no asisten a los servicios? Que les hablas por teléfono y te dicen que sí van a venir, pero no vienen. Mucho menos se conectan por internet en las predicaciones. Tú les envías un versículo por WhatsApp y ni un amén. Te dejan en visto. Es porque la sequedad ha afectado su oído. Ya no escuchan con claridad. La sequedad ha afectado su vista. Ya no ven lo que hacen. La sequedad ha afectado su forma de pensar. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Muchos están muriendo espiritualmente y otros de plano ya han muerto. Puedes ver su testimonio. Nadie diría que es cristiano, solo ve sus redes sociales, lo que comparten, las actividades que hacen, el trabajo que ahora tienen. Y muchos son de nuestra familia, muchos son amados hermanos que tenemos y que ya nada quieren de Dios. La sequedad solo nos trae muerte, amado. Efesios 2, del versículo 1 al versículo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La muerte por sequedad espiritual solo nos regresa a esa condición, existiendo pero sin vida, sin vivir, sin Jesús, completamente secos de agua vida. ¿Qué hacer si sentimos que nosotros nos estamos deshidratando? ¿Qué hacer si sentimos que nuestros sentidos espirituales están fallando? ¿Qué hacer si alguien cercano al que vemos en esta situación nos empieza a doler? Si lo vemos como muerto espiritual, y no necesariamente tiene que estar mal físicamente. Y este es el gran engaño en sus mentes, porque tienen trabajo, muchos son prosperados económicamente, tienen salud, pero no tienen vida, porque la vida está en Jesús. Alejados de Él, nada podemos hacer. En otro tiempo estábamos muertos en los pecados y ahora parece que la sequedad nos conduce otra vez a la muerte, otra vez a los pecados. La Biblia dice en Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Nos estamos engañando si no vamos a la fuente de agua vida. Nos estamos engañando si Jesús no mora en nosotros, porque no podemos tener la vida si no tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Si no vamos constantemente a la fuente de agua viva, nos empezamos a deshidratar y esta deshidratación nos lleva a la muerte, nos lleva al pecado. ¿Qué hacer si yo soy el único en mi casa que quiere saber de Dios? El único de mi trabajo, el único de mi colonia que quiere saber de Dios. ¿Qué hacer si es mi hijo, mi esposo? ¿Qué hacer si parece que soy el único que tiene vida?
Cuando los sistemas de seguridad fronteriza encuentran a migrantes que están atravesando el desierto y muchas veces en situaciones ya críticas por la deshidratación, inmediatamente les aplican suero intravenoso para empezar a rehidratarlos, para que no mueran. Los ponen en un lugar en terapia y les ponen suero para que poco a poco se empiece a rehidratar todo su organismo, las células, los órganos, el cerebro, su piel, todo. Y es un proceso que dura cierto tiempo. Tienen que estarse rehidratando para que no pierdan la vida. Nuestro Dios va más allá de esto, amado, porque no solo puede su Santo Espíritu rehidratar nuestro espíritu, sino que puede tomarnos de la muerte espiritual y darnos nuevamente vida. El profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1 y 3 dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. ¿Qué ves a tu alrededor, amada iglesia? ¿Estás en medio de un valle de huesos secos? ¿Son muchos? ¿Son todos? ¿Es tu familia? Trae a tu memoria ese familiar que por la pandemia se alejó, que por la enfermedad empezó a desconfiar de Dios, que perdió un familiar y ya nada quiere saber de Dios. Trae a tu memoria a tus vecinos que nunca han querido saber de Dios, a tus compañeros de trabajo, toda esa sequedad, toda esa muerte, aquellos que atraviesan desiertos. ¿Crees que vivirán esos huesos? Y si es posible, ¿cómo hacer para que esos huesos vuelvan a tener vida? Continuamos en el libro de Ezequiel, el mismo capítulo 37, versículo 4 y 5, dice así: Me dijo Jehová, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es tiempo, amado hermano, que como iglesia declaremos que todos aquellos de los cuales te acabas de acordar no están perdidos, no están muertos. Dios sopla en ellos, aunque ellos no lo hayan pedido. Porque en ese valle del que habla el capítulo de Ezequiel, ningún hueso seco clamó a Dios. El que clamó fue el profeta. Y si tú crees en Dios y estás parado en medio de un valle de huesos secos, declara: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No te rindas, iglesia. El Señor tu Dios está contigo. Habla, declara, ora, intercede, clama, profetiza, porque algo tremendo va a suceder a tu alrededor, aunque tú solamente veas un valle de huesos secos, aunque tú solamente veas muerte espiritual, aunque tú solamente veas a tu familia, a tu esposo, tus hijos que nada quieren saber de Dios, aunque solamente tú veas a tus vecinos que tal vez son adoradores de la muerte o son idólatras. Tú resiste, iglesia, resiste y profetiza sobre ellos, declarando que el Señor los alcanzará, que el Señor los traerá de nuevo, que se levantarán nuevamente, serán grandes siervos, Dios los usará grandemente. No te rindas, iglesia, no te canses, aunque este mundo allá afuera se vea como perdido. Ezequiel 37, del 7 al 10, dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre de ellos, y la carne subió y cubrió la piel por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Créelo, iglesia. Va a suceder, está sucediendo. El Espíritu Santo viene sobre tu familia y sopla. El Espíritu Santo viene sobre tu matrimonio y sopla. Viene sobre tu hermano en Cristo que está alejado y sopla. Y ellos viven en el nombre de Jesús. No se van a perder. Nosotros como iglesia vamos a orar, vamos a clamar, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir profetizando sobre sus vidas. Y esos huesos secos, esa muerte regresará a vida. Hay tantas situaciones que vive la iglesia actualmente. Hay tantos hermanos caídos, perdidos, alejados. Hay tanta enfermedad. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Tanta gente que ya nada quiere saber de Dios. Pero tú y yo estamos llamados, hermano. Por algo Dios nos puso en medio de un valle de huesos secos. Estamos llamados a declarar la palabra de Dios. Estamos llamados a profetizar sobre ellos que se levantarán, declarando día y noche. Si son tus hijos, clama al pie de sus camas. Si es tu esposo, tu esposa, clama al Señor. Si son tus vecinos, ellos revivirán. Dios soplará de su aliento sobre ellos, aunque ellos no lo pidan. El Señor obrará en gran manera sobre sus vidas. Así que vamos a orar, amada iglesia, porque aunque parezca todo perdido, el Señor se va a manifestar. Tú serás testigo, testimonio de la grandeza del Señor, y juntos nos gozaremos, como dice la palabra que acabamos de leer, un ejército grande en extremo se levantará. Juntos veremos el nombre del Señor exaltado. Cierra tus ojos, amada iglesia, y escucha lo que dice la Biblia. Cierra tus ojos y cree lo que el Señor declara. Ezequiel 37, del 11 al 14 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré mi espíritu en nosotros y viviréis. Y pondré mi espíritu en nosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amado Señor, Padre del cielo, nosotros en esta hora como iglesia, Señor, clamamos a tu santo nombre, Señor, porque yo sé que por algo tú me has puesto en medio de esta situación, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, porque yo sé, Señor, porque únicamente yo todavía te busco, Señor, porque en medio de mi familia, Señor, ya nadie quiere saber de ti, Señor, pero yo creo, Señor, en mi corazón que tú me has puesto por una razón, Señor, para declarar que ellos no están perdidos, para declarar que ellos no están muertos, Señor, que tu Santo Espíritu viene sobre sus vidas y tú soplas aliento de vida, Señor, y tú los traes a la vida nuevamente y ellos no saben cómo, pero empiezan a querer buscar de ti, empiezan a querer asistir a los servicios, empiezan, Señor, con una manera sobrenatural a buscar tu rostro, Señor, aunque no lo quieran, aunque
aunque no lo entienden, aunque estén deleitándose en esos placeres mundanos, tu Santo Espíritu, Señor, con sus cuerdas de amor, los empieza a traer y nosotros empezamos a sentir, Señor, cómo sus huesos se empiezan a unir, cómo la piel cubre sus huesos, Señor, y tú traes vida, Señor, traes vida a esos huesos secos, Señor. Declaramos que mis hermanos que ya no se congregan, Señor, que el mundo los ha ganado, Señor, regresan a ti, Señor, regresan a tu redil, Padre. Nos gozaremos juntos, Señor, como un ejército en gran manera, Señor. Nosotros, Señor, como iglesia, pedimos, Señor, clamamos a tu nombre, Señor, que resucites este valle de huesos secos, Señor, que lo levantes, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, y declaramos, Señor, que todo espíritu de sordera se va de ellos, todo espíritu, Señor, de sopor se va de ellos. Todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu del mundo, Señor, sale de ellos en el nombre de Jesús. Y ellos reciben vida, reciben vida, reciben vida en el nombre de Jesús, Señor. Estamos creyendo, Padre, que tú estás obrando de una manera sobrenatural. Algunos se levantan de manera instantánea y otros, Señor, empiezan a caminar de a poco, Señor, pero tú los estás trayendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos, profetizamos sobre sus vidas, Señor, y nosotros te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos veremos juntos, Señor, y nos gozaremos, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor. Por lo que estás haciendo te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos haciendo lo que nos corresponde, amada iglesia. Busquemos el rostro del Señor. Oremos, clamemos, llamemos, toquemos la puerta. El Señor está haciendo en su iglesia. La batalla no está perdida, sino al contrario, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que nos juntamos como un gran ejército y nos dirigimos hacia la recta final de estos tiempos. En el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra. Gracias, amados hermanos, yo bendigo tu vida, tu casa, tu ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono